Hola, ¿qué tal, maestra Gloria Camarena? Muy buenas tardes. Soy el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo y vamos a platicar hoy acerca de la materia de análisis de teorías administrativas. En la unidad número 1 empezamos a platicar acerca de Henry Fayol y su punto de vista acerca de la planeación. Nos platicaba de que Henry Fayol, mediante su libro Administración Industrial General, hablaba sobre diferentes puntos acerca de el impacto que se genera en las compañías, como por ejemplo el tema de la comunicación, cómo el tema de la especialización genera gran impacto en los resultados, cómo lograr que un personal sea especialista en el área donde está asignado. Hablamos también de cómo las organizaciones consideradas como estructuras que buscan la especialidad de las diferentes áreas, entre otros aspectos. También dentro de este tema hablamos un poco acerca de cómo se clasificaban 6 funciones básicas dentro de las empresas. Hablaba sobre lo que eran las funciones, las técnicas, las de seguridad, las comerciales, las financieras, las contables y las administrativas. También se hablaba de lo que era el proceso administrativo, de cómo las 5 etapas eran necesarias para que un proceso, ya sea de un departamento o de la empresa en general, se pueda lograr. Se hablaba de la planeación, se hablaba de la organización, se hablaba de la dirección, la coordinación y al final el control, cómo medir los resultados. También se hablaba sobre los 14 principios de Henry Fayol, entre los cuales se destacaba lo que era la unidad de mando, la unidad de dirección, el espíritu de equipo, la iniciativa, la autoridad, la responsabilidad, la disciplina, entre otros puntos. Otro tema que se vio también dentro de esta unidad fue cómo la planeación genera gran impacto dentro de las compañías. Nos daban diferentes definiciones de distintos autores acerca de cómo cada uno de ellos veía la planeación, pero de manera simplificada, a mi punto de vista, yo definía la planeación como el proceso de establecer y necesario por parte de las organizaciones para saber qué es lo que quieren lograr en el futuro, cómo sembrar o desarrollar esas bases para que las empresas logren sus objetivos. Y también dentro de la planeación se hablaba, bueno, de por qué era importante, cómo le daba sentido a la dirección, cómo facilitaba el control, reducía la incertidumbre y también visualizaba los cambios que estaban por venir. Dentro de la planeación también se hablaba sobre diferentes elementos que las integran, lo que era el propósito de la empresa, la misión, que no es más que la razón de ser de la compañía, la visión hacia dónde va dirigido, los diferentes objetivos y metas que cada departamento de manera específica o la empresa en general busca lograr esos resultados mediante el recurso humano. También se hablaba sobre las diferentes estrategias que no eran más que los medios o los mecanismos para el logro de un resultado, pero también cómo había necesidad de reglas y políticas para que todo se hiciera en orden y en el momento correcto. También se hablaba sobre otros conceptos como lo que eran los programas, los presupuestos y diferentes premisas que estaban relacionadas en conjunto al logro de objetivo de una compañía. También dentro de la planeación se platicaba lo que era la administración por objetivos, como una meta o un objetivo que tiene una compañía también ocupaba una administración previa, una planeación para lo que era el logro y obteníamos diferentes beneficios, una mejora en la administración, obligaba a los gerentes a clarificar la estructura de la organización y se estimulaba lo que era un compromiso de manera general. Hablábamos también sobre los diferentes principios de la planeación, donde se hablaba de lo que es el principio de la flexibilidad, el principio de cambio de ruta, entre otros. Y otras herramientas administrativas como lo que era el diagrama de Gantt, el diagrama de Pear, entre otros. También se habló dentro de la unidad número 1 de cómo la planeación es importante dentro de la administración, llegando a la conclusión de que la planeación no es una actividad ni sencilla ni complicada, es una actividad necesaria que las organizaciones necesitan para lograr sus metas. En la unidad número 2 hablábamos sobre lo que es la organización eficaz. Principalmente partimos sobre la diferencia entre eficaz y eficiente. La diferencia consiste en que la eficiencia se centra en el proceso que se sigue para lograr algo, en lo que son los medios para el logro de un objetivo. Mientras que por otra parte la eficacia se logra en el alcance final, en el logro, en el fin, en el resultado. Hablamos a veces lo que es el tema de la competencia, cómo una empresa puede tener ventajas competitivas sobre otra, cómo puede generar esas fortalezas para enfrentar a la competencia o a otras empresas. También se desarrolló el tema sobre diferentes factores que influyen en este tema, factores tangibles, factores intangibles, factores internos y factores externos. Como factores externos podemos hablar de temas de crisis económicas, de aperturas al exterior, temas de exportaciones, importaciones, tasas de inflación, crecimientos económicos, tipo de cambio de monedas, cultura empresariales,
etcétera. En los factores internos podemos hablar del tema de la productividad interna, el crecimiento, el tamaño de una compañía, el diseño industrial, la innovación, entre otros. Hablamos sobre un concepto de lo que es la productividad, el cual no es un factor determinado que puede definirse en términos de producto medio o de producto marginal. El concepto de productividad nace de la modelización de una empresa en función de la producción, propio de la teoría microeconómica clásica. Hablamos sobre 3 características que tiene la eficacia, que son el individuo, el grupo y la organización. También se tocaba el tema de diferentes conceptos jerárquicos, de cómo se tienen que jerarquizar los diferentes objetivos de una compañía, desde los más importantes hacia los menos relevantes. En la unidad número 3, maestra, hablamos de lo que es la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Lo podemos definir como un grupo complejo de valores políticos, tradiciones, supuestos, diferentes creencias y comportamientos que se manifiestan a través de lenguajes, símbolos, comportamientos y que constituyen un marco de referencia compartido de todo lo que se hace y se piensa dentro de cada una de las compañías. Se considera la cultura como un proceso entendido como fases sucesivas de un fenómeno compartido por todos los miembros que influyen en las empresas o en las organizaciones. Es un conjunto de diferentes puntos de vista, tradiciones, opiniones, sugerencias, creencias de cómo se tiene que hacer una combinación lo más sana posible para el logro de un objetivo. Las categorías hay distintas, hay fuertes o débiles, hay concentradas o fragmentadas, hay autónomas o reflejas. En cuanto a la clasificación de la cultura, pues también hay diferentes rasgos y niveles. Hay nacionales, hay comunicativas, hay internacionales, hay aisladas y hay reactivas. Diferentes tipos de cultura. Hay la cultura del poder, la cultura de la función, la cultura del personal, la cultura de la tarea y demás. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que integran esta cultura organizacional? En cuanto a los elementos que las integran, los mismos están dados por los caracteres del entorno compartidos: tecnología, hábitos y modos de conducta, cargos y funciones, diferentes roles, ritos ceremoniales, redes de comunicación, diferentes valores que cada elemento humano tiene dentro de la compañía, entre muchos otros. Todo esto crea una identidad. ¿Qué podemos hablar acerca de la identidad? Pues podemos comentar de que los rasgos de identidad, en tanto elementos conocidos y compartidos por los miembros de la compañía, esos elementos están comprendidos dentro del concepto de la cultura. Ambos conceptos mantienen una relación recursiva y se forman por un mismo proceso conjunto. De todas maneras, el observador externo debe ubicarlos en distintos dominios de los efectos y de la descripción de análisis. A manera de conclusión, la cultura organizacional es una mezcla de diferentes puntos de vista, diferentes opiniones que vienen desde nuestros senos familiares, y se tiene que buscar la manera de cómo compaginar el punto de vista de cada uno de los integrantes para crear un ambiente laboral sano, y esto contribuya al logro y los objetivos de la compañía. Gracias. En la unidad número 4 hablamos sobre el tema de los enfoques de la teoría administrativa y la teoría de la calidad. Aquí en esta unidad había diferentes temas. El tema número 6 fue el que trabajamos nosotros y hablaba sobre las principales herramientas del posmodernismo en la administración. Principalmente el posmodernismo habla sobre, es un nuevo paradigma que las empresas tienen, es un nuevo paradigma encaminado al conocimiento, a las postindustrias. Argumentan que en la más reciente revolución industrial de la organización, este es reemplazado por una forma más virtual y de negocio y de servicio. Habla sobre cambios que están teniendo las compañías orillados por la necesidad de situaciones como la competencia, clientes más exigentes, la tecnología, entre otros. Como menos administradores, los empleados están obteniendo más autonomía, están siendo más autónomos, están siendo más especialistas, están contribuyendo más al logro de resultados sin la necesidad quizás de una posible supervisión. Dentro del posmodernismo nos hablaban sobre diferentes características como que debe de ser antidualista, cuestiones de textos, en giros lingüísticos, etc. Ahora bien, ¿qué herramientas usa el posmodernismo? El posmodernismo
Se apoya con diferentes herramientas como la ingeniería, el outsourcing, el empowerment, el balance scorecard, el just on time, el benchmarking, entre otros. Platicando de manera general acerca de cada uno de ellos, podemos comenzar con la reingeniería. La reingeniería no es más que reinventar, reinnovar. Como una empresa cuando llega a un punto en que siente que ya está obsoleta o ya no puede crear, innovar o desarrollar nuevas ideas, tiene que transformarse. Eso debido a necesidad de factores externos o factores internos. Otro tema es el outsourcing. El outsourcing, cómo contribuye a cómo requerir apoyos externos para hacerlos internos por un periodo de tiempo y que contribuyan al resultado de un objetivo. El empowerment. El empowerment también nace sobre la cuestión de cómo se le tienen que designar obligaciones a las personas para que sean productivas y hacerlas creer que están dentro de un ambiente de independencia y de autonomía para el mejor logro de resultados. Otra herramienta dentro de este tema es el Balance Scorecard. Esta herramienta metodológica traduce la estrategia de un conjunto de medidas de actuación, las cuales proporcionan una estructura necesaria para un sistema de gestión y de medición de resultados y de procesos. Otro elemento es el just in time. El justo a tiempo se refiere más que a hacer las cosas en tiempo y en forma. Cómo a un cliente se le tiene que dar el resultado en el momento que él lo requiera y cómo los procesos deben de asumirse y llevarse a cabo en los tiempos correctos. Otro tema es el benchmarking. Se refiere a todo lo que son las fórmulas que llevan a la empresa a una mejor y mayor productividad, así como también de calidad, tratando de posicionar en el mercado y de que a su vez sea bien aceptada por los clientes. Otro punto, la inteligencia emocional, refleja el modo de cómo los principios fundamentales de la conciencia de uno mismo, de la conciencia social y la capacidad para manejar las relaciones ya sea interpersonales dentro de la compañía, con los superiores o con los mismos clientes. Las competencias laborales también es otra herramienta que pertenece al posmodernismo. Son la capacidad productiva de que un individuo mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral. Aquí es determinar cuáles son las fortalezas de cada uno de los empleados dentro de la compañía para la mejor contribución de los resultados. Eso es. Para el tema de la calidad hay diferentes definiciones. Por ejemplo, Drucker afirma que la calidad no es lo que usted pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. Crosby establece que la calidad significa cumplir con los requisitos. Larry Angulo establece que es la comparación entre la percepción del desempeño y las expectativas del comprador. También nos hablan sobre diferentes enfoques como los enfoques que comenta Garvin, el enfoque trascendente, el enfoque basado en el producto, el enfoque basado en el usuario, en la fabricación y en el valor. La calidad ha evolucionado constantemente. En los años 50 la calidad no era más que un lujo, pero durante el proceso del tiempo fue evolucionando pasando de ser de un lujo a un costo, a un instrumento de venta, a un instrumento y ahorita en los últimos tiempos ya es un tema estratégico. En cuanto a sus funciones, la calidad total en los 50 era un tema de inspección. Actualmente la calidad ya es una herramienta como una estrategia. El enfoque hace 50 años era simplemente operativo, ahora prácticamente es que una empresa se integra a un mercado. Es ahí como nos damos cuenta que la evolución de la calidad ha sido constante, ha ido evolucionando y cambiando diferentes formas y mecanismos de trabajar. Dentro del tema de la calidad, diferentes personajes han hecho sus aportes o sus opiniones, como por ejemplo, uno de los personajes más importantes dentro del tema de la calidad es el personaje de Kaoru Ishikawa. Él era un profesor japonés de administración, el cual era un verdaderamente experto en el tema de la calidad, cuyo aporte fue la implementación de sistemas de calidad en los diferentes procesos que ya existían dentro de las compañías. Eso lo veía como era un valor adecuado, era un valor necesario para los procesos dentro de las empresas. Ishikawa nos hablaba sobre que el sistema de calidad de este teórico incluía dos tipos, el gerencial y el evolutivo. Se le considera como el padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales. También él aportaba donde había diferentes situaciones dentro de un proceso en cualquier departamento, él hacía sus aportaciones, sus correcciones y hasta sus modificaciones. Él generó también una herramienta muy importante que fue la del diagrama de causa y efecto, como de alguna manera esos dos conceptos estaban sublimemente relacionados. Este diagrama trata sobre lo que es la estructura que ha venido a llamarse también diagrama de espina de pez, que consiste en una representación gráfica
sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de una espina central de un pez, que es una línea en plano horizontal representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es un método gráfico que refleja la relación entre una característica de la calidad y los factores que contribuyen a que exista. Es útil para localizar los diferentes problemas que se pueden presentar en los procesos dentro de las compañías. Otros personajes que han hecho aportes también al tema de la calidad ha sido Joseph Juran, y otro personaje también es Philip Crosby. A manera de conclusión, la calidad total se ha convertido en una herramienta necesaria. Hay un tema actual en nuestros tiempos, que es la globalización, lo cual genera una ardua competencia entre los diferentes clientes. El cliente es el que decide, el cliente es el que manda, el cliente se va con quien le ofrece más calidad, y es por eso que se reditúa la importancia de este tema para todas las compañías. Actualmente las organizaciones están en ambientes de constante competencia, que día a día el cliente pues es más exigente, por ello la necesidad de reforzar el tema de la calidad. Podemos entender que la calidad total es el punto de arranque para involucrar a toda la empresa durante un proceso de cambio, donde el aspecto técnico de calidad se asocia a la satisfacción total del cliente, a la participación plena del personal. El objetivo principal de la calidad total es la capacidad de responder de manera sistemática a la demanda del consumidor. No se trata de tanto de llegar a un punto de ser perfectos, sino de proporcionar a la clientela respuestas a sus necesidades, y tratando y buscando de lograr lo que es el llamado error cero.